Bueno, continuando, antes que nada agradecer, ¿verdad?, la invitación para poder compartir acerca de este tema. Es una enfermedad que tiene bastante incidencia y no solo la incidencia desde el punto de vista como una enfermedad, sino que, como muy bien decía la doctora Meléndez, es una patología que puede verse vista con mucho estigma social. Entonces es necesario que entendamos no solo la importancia como enfermedad, sino que también en el día a día de esas personas. Entonces, es bien importante que brevemente la agenda que vamos a tratar es un poco acerca de las definiciones, terminología. Es necesario enfatizar y poder identificar bien lo que es una crisis epiléptica, lo que es una epilepsia como tal, o en caso de que son crisis que pueden parecer crisis epilépticas, pero no son englobadas dentro del concepto de epilepsia. Entonces, vamos a ir definiendo cómo vamos a determinar estas crisis que son, si bien es cierto, son crisis epilépticas, pero no se engloban dentro de una epilepsia, sino que las vamos a definir como unas crisis sintomáticas agudas, y eso es lo que vamos a ver en el primer apartado. Luego es importante hacer una semiología ictal, es decir, cuál es la fenomenología, cuáles son las características que el paciente va a presentar dentro de esta crisis epiléptica, y cómo desde el primer nivel o segundo nivel de atención donde podamos recibir a este paciente, no necesariamente podamos hacer un diagnóstico porque tengamos un estudio de imagen y tengamos la causa etiológica de una epilepsia, sino que hacer un diagnóstico por semiología ictal y en base a eso empezar a manejarlo y derivarlo a las instituciones correspondientes. De igual manera, pues a nivel internacional está la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, que pues muy bien ha visto a bien realizar una clasificación para facilitarnos todo esto, tanto en primer nivel de atención como en segundo o tercer nivel de atención, y vamos a hablar un poco acerca de esa clasificación. Luego, brevemente, un poco del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, sin más preámbulo, como les mencionaba, la mayoría de contenido vertido en esta presentación es basado en la Liga Internacional de Epilepsia, y ellos definen conceptualmente tanto crisis epiléptica como epilepsia. Entonces, crisis epiléptica la definen como todos aquellos signos y síntomas que van a aparecer en el paciente, pero que van a ser secundarios a una actividad neuronal anormalmente excesiva o sincrónica. Estas manifestaciones van a ser dependiendo del área o de la red neuronal que se esté despolarizando. Si estamos, por ejemplo, hablando de una crisis epiléptica que el foco es a nivel del lóbulo occipital, donde sabemos que está el área visual primaria, entonces el paciente puede tener manifestaciones como fosfenos, escotomas o flash, ¿verdad? Y esos podrían ser estos signos o estos síntomas transitorios que va a presentar. O muy bien puede presentar este foco epiléptico a nivel del homúnculo de Penfield en el área motora, y entonces vamos a ver que el paciente puede iniciar un incremento del tono muscular en la extremidad contralateral de donde se está activando este foco, y entonces vamos a ver una manifestación motora. De igual manera, definen conceptualmente la epilepsia y ya no solo es los signos o síntomas transitorios, sino que lo engloban como un trastorno cerebral caracterizado por la predisposición a generar crisis epilépticas. Y no solo lo ven desde el punto de vista de la crisis o de la manifestación que pueda presentar el paciente en cuanto a síntomas, sino que también de todas aquellas consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Sin embargo, todo esto, ellos observaron que era necesario hacerlo de una manera más práctica, más operacional para el clínico. Entonces, del 2005 al 2014 se hizo una actualización, y en el 2014 actualizan la definición de epilepsia y definen la epilepsia como todo aquel trastorno cerebral que va a ser definido por cualquiera de las tres condiciones que les voy a mencionar. La primera, ellos identifican que sea un paciente que tenga al menos 2 crisis no provocadas que ocurren en un intervalo de más de 24 horas de diferencia. Y aquí voy a hacer énfasis en esto de no provocadas, ¿verdad? Estas crisis no provocadas son aquellas crisis epilépticas que no tengan un factor desencadenante, es decir, o algún factor metabólico, llámese algún desequilibrio hidroelectrolítico, una hiponatremia, una hipernatremia, un desequilibrio glicémico, una hiperglicemia o una hipoglicemia. Todos estos son factores transitorios, es decir, que si se corrigen, entonces ya no vamos a estar hablando de una crisis no provocada, ya sabemos qué lo provocó. Entonces,
el paciente que tenga que entrar en este primer criterio para definición operacional de epilepsia tiene que ser 2 crisis no provocadas, ninguno de los factores que mencioné, que ya voy a ahondar a lo largo de la presentación, y que tengan un intervalo más de 24 horas de diferencia. Y aquí ellos son bien enfáticos que no hay un límite de tiempo. Por ejemplo, se coloca un caso clínico en esta guía de un paciente que presenta una crisis epiléptica a los 8 años de edad. No fue una crisis febril, no tenía ningún factor que lo desencadenara, y luego de eso no tuvo ninguna crisis más. Hasta los 60 años tuvo una segunda crisis. También no habían factores que desencadenaran esta crisis, pero en este contexto, este paciente ya cumple como definición de epilepsia para el primer criterio, porque tiene más de 24 horas de diferencia y esas 2 crisis que se presentaron no habían factores provocadores. Puede haber una segunda opción, un paciente, ¿verdad?, que tiene una crisis no provocada y que tenga una probabilidad de presentar más crisis, como aquellas personas que tienen 2 crisis epilépticas que obtienen un riesgo de nueva crisis del 60%. Entonces, estos pacientes no necesariamente tienen que tener 2 crisis epilépticas, sino que tiene que haber algo intrínsecamente en el paciente que lo predispone a tener este 60% mayor de riesgo de tener una recurrencia de crisis. Un ejemplo de eso puede ser un paciente que nació totalmente sano, tuvo un trauma cráneoencefálico, secundario al trauma cráneoencefálico, tuvo una hemorragia intraparenquimatosa, se le hizo un drenaje del hematoma, se fue de alta y todo tranquilo. 5 años después, el paciente presenta una crisis epiléptica. Cuando llega a la unidad de emergencia, llega donde ustedes a la unidad de emergencia, en ese momento ustedes dicen, no es nada más que una crisis epiléptica, sí, pero cumple el segundo criterio de la definición operacional. Él tiene un factor que le va a dar una recurrencia de crisis, es decir, le predispone a él un 60% mayor de riesgo de presentar una segunda crisis. Entonces, en ese momento, sí es un paciente epiléptico, aunque no haya tenido 2 crisis, sea solo una crisis y un desencadenante que le puede incrementar el riesgo de una crisis recurrente. Y el tercer inciso de la definición operacional de la ILAE es que entre dentro del diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esto se ve más que todo en las edades tempranas, ¿verdad? La niñez, en la juventud, en aquellas epilepsias mioclónicas juveniles, en las encefalopatías epilépticas como en el síndrome de Dravet, es decir, aquellos pacientes que ya cumplen criterio como tal, definido como un síndrome epiléptico, entonces también entran en la definición operacional. Y como les comentaba, existen estas crisis provocadas, que en algún momento se pueden mencionar como crisis provocadas, como crisis reactivas o como crisis relacionadas con situación, pero todos estos términos nos los vamos a ir retirando del vocabulario y nos vamos a quedar con crisis sintomática aguda. Esta crisis sintomática aguda está establecida como todos aquellos eventos que puedan ocurrir en una estrecha relación temporal con alguna lesión aguda del sistema nervioso central, llámese alguna alteración metabólica, alguna alteración tóxica, estructural e infecciosa o debido a inflamación. Y como les mencionaba, en esta pequeña tabla ellos ejemplifican las diferentes alteraciones metabólicas que se pueden dar y cómo estas pueden ser factores provocadores para crisis epilépticas, y entonces ya no entraría como una crisis no provocada. Entonces lo importante de esta lámina es de llevarnos en nuestra práctica clínica, si un paciente acude a la unidad de urgencias con una crisis epiléptica, el primer abordaje es detectar si esta crisis tiene algún factor desencadenante. Si el paciente tiene antecedente de diabetes mellitus y probablemente estaba tomando glibenclamida y no desayunó, entonces tomamos un hemoglucotest y tiene un hemoglucotest de 40, ¿verdad? Entonces en ese momento pues determinamos que es una hipoglicemia y la hipoglicemia me desencadenó la crisis epiléptica. No vamos a poner el nombre inmediatamente de un paciente epiléptico solo con una crisis. Y un término más que es necesario que tengamos en mente es epilepsia resistente a medicamentos. Y el caso que nos ejemplificaba la doctora Karen Meléndez es bien importante y es bien ilustrativo, porque en este caso, para que nosotros podamos definir que una epilepsia es resistente a medicamentos,
tiene que haber fracaso de ensayos adecuados de 2 tratamientos, ya sea que sean manejados como monoterapia o como terapias combinadas. Es bien importante y ellos enfatizan bastante la ILAE que tienen que ser medicamentos que sean tolerados. Si bien vimos en la descripción del caso, en varias ocasiones el paciente llegó con crisis epilépticas y no era necesariamente por un mal apego o mala adherencia al tratamiento, sino que eran por niveles arriba de lo normal de los fármacos anticrisis. Vimos en varias ocasiones y en unas específicas que había carbamazepina y ácido valproico arriba de los niveles normales. Y las manifestaciones que el paciente presentaba en ese momento eran síndrome vertiginoso, náuseas, vómitos, y esto era desencadenado por incremento del medicamento que en ese momento no controlaban las crisis. Además, los niveles elevados de los fármacos anticrisis también pueden exacerbar crisis epilépticas. Entonces, es bien importante que definamos esos puntos. Entonces, si es tolerado el medicamento en el paciente, si está controlando las crisis y si ya lo elegimos apropiadamente, porque vamos a ver a lo largo de la presentación que no todos los tipos de crisis epilépticas se manejan con el mismo fármaco. Y el objetivo, ¿verdad?, es que si es resistencia a medicamentos es porque no es tolerado, porque no se hizo una buena combinación y aún así no controla adecuadamente las crisis del paciente. Brevemente vamos a hablar un poco de la semiología ictal. Cuando hablamos de semiología ictal estamos hablando de todos aquellos signos o síntomas asociados con la crisis epiléptica. Los pacientes pueden presentar manifestaciones motoras o manifestaciones sensoriales. Dentro de las motoras vamos a hablar de las tónicas. Una manifestación motora tónica es aquella en la cual el paciente va a presentar un incremento del tono muscular o del tono de un grupo muscular y puede llegar incluso a generar postura distónica, es decir, una postura obligada que va a ser breve, o en ese momento también podemos encontrar clonías, que serían espasmos musculares prolongados y repetitivos, o mioclonías, que serían espasmos musculares breves, abruptos, que van a tener una duración de menos de 100 milisegundos. Cabe mencionar también que las mioclonías pueden ser o positivas o negativas. Positivas van a ser aquellas en las que sea el espasmo abrupto, breve, menos de 100 milisegundos, y las negativas no es un espasmo muscular, no es un incremento del tono, sino que es una pérdida del tono. Entonces vamos a observar que el paciente deja caer el miembro y automáticamente lo recupera. Eso tiene que ser en menos de 50 milisegundos. En ese caso, pues hablamos de mioclonías negativas. Y los automatismos, estamos mencionando todos aquellos movimientos automáticos que el paciente puede hacer. Esto lo vemos más que todo en aquellos pacientes que presentan una crisis de ausencia, en las cuales hacen movimientos primitivos como chupeteo, como masticación o incluso deglución de forma repetitiva. Y otras manifestaciones que se pueden presentar también son manifestaciones sensoriales. En estos casos pueden ser o auditivas o visuales. Auditivas, ellos pueden escuchar un zumbido, visuales pueden ver el flash o fotomas, como les mencionaba, dependiendo del área donde se esté desencadenando el foco epiléptico. Somatosensoriales pueden sentir como un hormigueo o una quemazón en alguna área específica del cuerpo, y alucinaciones que pueden ser tanto visuales como auditivas. Y lo más importante, ¿verdad?, para poder enfatizar un poco más acerca de la semiología y tal, son los videos, porque eso nos va a dar mucha información. Vemos en la primera imagen una paciente con una epilepsia mioclónica juvenil. En esta paciente, si se fijan, empiezan unos movimientos abruptos, pero son repetitivos. Los podríamos clasificar como síntomas motores de tipo clónicos, que además se acompañan con una postura distónica. Entonces ahí podemos agregar que son tónico-clónicos, son generalizados. En este momento también ya hubo un arresto del estado de conciencia, ella no está consciente y ya sabemos que es una crisis generalizada con unas manifestaciones motoras tónicas y clónicas. Y en el siguiente video podemos observar a una paciente de 13 años de edad que mientras está ingiriendo sus alimentos tiene un espasmo brusco del miembro torácico izquierdo que hace que bote o derrame la leche, y eso es una mioclonía. Es importante que nos vayamos familiarizando con esto porque no es fácil de detectarlo, pero sí es importante que en la práctica clínica lo vayamos tratando de poner
en práctica para poder mejorar nuestro diagnóstico. Y como ustedes ven, el diagnóstico no necesariamente necesito estudios de imagen, sino que con la misma semiología puedo ir como clasificando esta crisis epiléptica. En esta paciente, es una paciente de 8 años de edad, no, perdón, 6 años de edad, y estos son crisis sensoriales. Ella, si se fijan, no tiene un compromiso del estado de conciencia y está hablando con la persona que la está examinando, pero mientras están en la conversación, ella menciona que siente un hormigueo en la comisura de la vía izquierda. Entonces, en ese momento está registrándose en el electroencefalograma actividad epiléptica que se correlaciona con sintomatología o manifestaciones somatosensoriales, específicamente sensitivas. Como les mencionaba, para el 2017 pues, se hizo una versión básica de clasificación de la crisis con el objetivo de que en cualquier momento nosotros podamos clasificar una crisis epiléptica antes de ponerle un nombre como epilepsia de una causa en específica. Entonces, inicialmente, pues vamos a tener crisis focales el inicio, ¿verdad? Vamos a determinar el inicio, si es un inicio focal, si es un inicio generalizado o si simplemente el paciente llegó y desconocemos el inicio de la crisis. Si es un inicio focal, entonces tenemos que determinar el estado de conciencia. Si está conservado el estado de conciencia o si no está conservado el estado de conciencia. Esto nos permite hacer algunas diferencias con las clasificaciones anteriores, por ejemplo, de 1989, donde se llamaban crisis parciales complejas o crisis parciales simples. Y esto de simple y complejo era relacionado al estado de conciencia. Ahora esa terminología se saca de nuestro vocabulario y ahora vamos a tener en cuenta que es un inicio focal o con la conciencia preservada o sin conciencia preservada. Luego vamos a determinar el inicio de la sintomatología, si es motora o si no es motora, y en el caso de que haya iniciado focal, pero que posteriormente se generalizó, antes era conocido como una generalización secundaria, ahora la clasificación del 2017 la establece como un inicio focal con una focal de bilateral atónico-clónica. Luego vemos en el siguiente rubro están los de inicio generalizado, que pueden ser o motores o no motores. En los motores establecen tónico-clónicos y otros tipos de motores, y en los no motores son las crisis de ausencia. Y aquellos que son de inicio desconocido. Luego se amplió más esta clasificación como para ser más finos en el diagnóstico. Y entonces especificaron, ok, es un inicio focal con preservación de la conciencia, y ahora cuáles pueden ser las manifestaciones motoras que pueda presentar el paciente. Bueno, puede presentar automatismos, pueden presentar síntomas motores como atónicos, es decir, que pierde el tono y simplemente cae, eso también en una crisis epiléptica, clónicos, que son aquellos espasmos repetitivos, o mioclónicos, que son espasmos breves, ¿verdad? O puede ser que no necesariamente sea motor, sino que sea no motor y sean síntomas que nosotros podemos adjudicarlo a no es una crisis epiléptica porque en ningún momento tuvo una crisis tónico-clónica o porque en ningún momento cayó al suelo y perdió la conciencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que pueden también tener manifestaciones no motoras, y estas pueden ser autonómicas, pueden ser simplemente arresto del comportamiento, es decir, un paciente se pone de pie y en ese momento hay una pérdida de no hay compromiso de la conciencia, pero tiene un arresto del comportamiento, deja de hacer lo que está haciendo. O la crisis que se puso muy en boga cuando salió la última película de Batman, que son las crisis elásticas. Veían que el guasón tenía una risa casi que sardónica, parecía la risa, y una risa casi incontrolable, y estas se catalogan como crisis elásticas y también son crisis epilépticas. De igual manera tenemos el inicio generalizado, que se puede diferenciar también dependiendo del tipo de manifestación, motora o no motora, como la que ejemplificamos anteriormente, y la de inicio desconocido. Entonces, ¿les parece si practicamos? Y en el primer video... en el primer video, como les mencionaba, podríamos decir que es una crisis de inicio generalizada. En un momento podemos pensar que tal vez no hay preservación del estado de conciencia, pero si se fijan bien, no, en ese momento ya la paciente perdió contacto visual con el examinador,
ya simplemente son movimientos clónicos que hacen, luego ya se encuentra en una postura distónica, entonces podríamos clasificarla si esta paciente llega a la unidad de emergencia del primero o segundo nivel de tensión como una crisis de inicio generalizada, porque nosotros la vimos, sin preservación del estado de conciencia y con manifestaciones motoras de tipo clónico tónico-clónico. Y de esa manera nosotros la podríamos referir a un segundo o a un tercer nivel, pero con ese tipo de diagnóstico. En este caso, esta paciente, pues, como ya lo habíamos visto en el video, tiene un espasmo brusco del miembro torácico izquierdo, derrama la leche y en este caso ella, si se fija, preserva el estado de conciencia, no hay una pérdida del tono muscular, entonces, ¿cómo la podemos clasificar según la ILA de 2017? Como una crisis de inicio focal, sin compromiso de la conciencia, con manifestaciones motoras de tipo mioclonitis. Y brevemente, esto como para recapitular, les mencionaba 1981, teníamos esa terminología de crisis parciales complejas o crisis simples, ¿verdad? Parciales simples, y esto de parcial, de simple, perdón, y complejo está relacionado con el estado de conciencia. Ahora eso ya no lo vamos a llamar así, ahora vamos a llamarlo como focal generalizado y inicio desconocido. Y lo que les mencionaba del nivel de conciencia, ahora ya no es simple o complejo, ahora o si es focal, o es con preservación del estado de conciencia, o es sin preservación del estado de conciencia. Y ya no vamos a hablar de una generalización secundaria como en 1981, sino de una crisis de focal a bilateral tónico-clónica, porque esto hace énfasis en que hay una propagación de las redes neuronales. Y ya no, eso también hace bastante eco la ILAE de que no vamos a hablar de trastornos, ahora vamos a hablar sí de enfermedad, pero aquí hay un poquito de polémica porque como incluimos dentro de la epilepsia una serie de trastornos, entonces están en debate entre la terminología entre trastorno y enfermedad. En cuanto al diagnóstico, como muy bien había mencionado la doctora Meléndez, la historia clínica es primordial, tenemos que saber si se dan cuenta, para poder hacer una clasificación adecuada de la crisis epiléptica tenemos que tener desde qué es lo que estaba haciendo el paciente, cómo fue el inicio, si hubo o no hubo preservación del estado de la conciencia, cuál fue la postura que presentó el paciente, si tuvo pérdida o no de control de esfínteres, aunque eso no es tan determinante porque puede ser que el paciente no haya tenido la vejiga llena y aunque haya perdido control de los esfínteres no haya tenido que haber miccionado en ese momento. Entonces, pero sí es importante tenerlo en cuenta. El examen físico también es importante y hay estudios complementarios, más que todo en los pacientes que tengan un síndrome epiléptico. En esta imagen, en esta resonancia magnética, en esa secuencia en el corte coronal en T2, podemos observar una asimetría a nivel de los lóbulos temporales y esto se ve en aquellos pacientes con una esclerosis temporal mesial, que es una de las causas etiológicas de epilepsia que tienen indicación de cirugía. Y pues lo complementamos con estudios de neurofisiológicos, en este caso un electroencefalograma. El tratamiento, como les mencionaba, el tratamiento va a depender del tipo de crisis, por eso es bien importante conocer la fenomenología. No va a ser el mismo medicamento que vamos a ocupar para una crisis focal como para una crisis generalizada, y es importante también tener en cuenta los efectos adversos, como lo vimos muy detallado en el caso clínico. Muchas de las manifestaciones que presentaba el paciente ya no eran tanto las crisis epilépticas eran desencadenadas por niveles altos de fármacos anticrisis, y las manifestaciones en torno a estas crisis epilépticas eran manifestaciones o efectos adversos del fármaco anticrisis. Entonces es bien importante lograr determinar en el momento en el que captamos al paciente en la unidad de emergencia si las crisis epilépticas son desencadenadas por una pérdida de adherencia o una falta de adherencia al tratamiento, o si es por el contrario una intoxicación por los fármacos anticrisis que me están desencadenando crisis epilépticas. Y por otro lado también, algo que se mencionaba eran las crisis psicógenas. Muchos de estos pacientes, en el contexto de su diagnóstico de epilepsia, no están exentos de presentar crisis psicógenas que no tienen una fenomenología exacta para ser clasificadas como una crisis epiléptica. Entonces,
estos pacientes en la manera de lo posible un criterio de ingresos para poder determinar cuál es la causa de la descompensación de las crisis o de las manifestaciones o la fenomenología de la crisis con la que acuden. Y es importante también en cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento, uno es controlar la crisis, tener mejor intervalo o el tiempo libre de crisis o libertad de crisis, que esta definición de libertad de crisis se ocupa una regla de los 3, ¿verdad? Que es este intervalo intercrisis, es decir, el intervalo intercrisis más grande que tengan, por ejemplo, 6 meses de libertad de crisis, ¿verdad? Eso lo multiplico por 3 y entonces este intervalo es el que tendría que tener sin crisis el paciente para que yo diga que el paciente está libre de crisis. Y si está libre de crisis en ese intervalo de tiempo, entonces yo digo mi medicación es acorde al paciente porque ha logrado una libertad de crisis según su previo intervalo intercrisis multiplicado por 3, que es la fórmula que menciona la ILAE. Entonces es bien importante identificar si el paciente realmente durante el tratamiento hemos logrado los objetivos, si hay resistencia a los fármacos, si cumple definición para epilepsia resistente a medicamentos o si es una pseudoresistencia, ya sea porque el diagnóstico fue incorrecto, porque la dosis del medicamento es inapropiada, porque no hay una adecuada adherencia al tratamiento o incluso hay cierto contexto en el paciente que no lo podemos desconocer o el paciente no lo ha vertido en la conversación. Es decir, que haya deprivación en el ciclo vigilia-sueño, que no esté durmiendo bien, que haya uso excesivo de alcohol, ¿verdad? O otros medicamentos que esté tomando el paciente y que estén interaccionando con el fármaco.